Hola, Carmen Paz. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Todo bien? Bien, me conecté desde la cuenta de la sociedad yo ahora, pero parece que la podemos abrir los dos. Sí, se pueden abrir los dos. La otra vez también estaba José Campos. Es que es para Sí, ayudarte a que vaya, cuando vayan ingresando las personas. sí, lo que pasa es que tengo la votación acá, entonces por eso me tengo que conectar desde acá, porque dice la votación. Le Ah, voy, perfecto. le voy a pedir a la Fran, que es la que va a presentar, que se ¿Mm? conecte, ¿ya? Ya. Y te voy ayudando cuando hagamos el ingreso después. ¿Ya? Ya. Para que te despreocupes de eso. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, todo bien. Qué Sí, menos bueno. mal. ¿Tú y la Sole bien? Bien. ¿Por aquí anda? Sí, dale mis cariños. Ya. Ya hay tres conectados, ¿viste? Pero eso no hay que admitirlos todavía. No, todavía no. Oye, ¿y tus hijas con este tema de las universidades y todo el cuento, cómo lo Clase han online, hecho? nomás, po. Solo Pura online. clase online. Mm. Carmen Pam, ¿me podéis mandar el link de Sí, la reunión por WhatsApp? vale, te lo mando al tiro. Porque solo tengo que mandar a una persona que quiero que se conecte, a la Toña.
Hola. Hola, pues, que no puedo admitirlo a todo, pues, Fran. Ya, pero ¿Ah? es que como decía, cuando se de inicio dije, quizás no la he iniciado, me equivoqué de reunión. No, lo que pasa es que dejamos a toda la gente en lista en espera, pero a los participantes te lo vamos a hacer. Oye, te voy a nombrar al tiro como anfitriona. Ya. ¿Ya? Ok. Quiero revisar si se ve un video que está adjuntado en un link. Eso principalmente. Te acabo de nombrar como anfitriona, ¿ya? Ya. Ahí estoy. Pon tu presentación, po. Perfecto. Voy. Ya. Usted me dice si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Ya? ¿Ya? Dale, avanza, perfecto. Y aquí van las votaciones. Entonces, votación 1, Sí, esta es entonces, la... mira, Fran, es importante cuando tú llegas, cuando hagas la primera pregunta, ¿ah? Yo voy a hacer la votación, Ya, ¿ya? ok. Y ahí, mira, voy a hacer, Claro, no la puede lanzar ahora, porque si la lanza creo que se activa, ¿o no? chuta, me dice, usted, ya, ahí lo tengo que solucionar. Eh, sí, Sí, no hay que iniciarla todavía. no hay que iniciarla todavía. Tú no vas a ver los resultados, yo voy a ver los resultados, ¿cachai? Ya, Ah, y yo ok, te voy a ir diciendo, vamos, 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 ¿ya? ya, perfecto. Entonces voy a pasar a la otra, después la segunda votación inmediatamente. Después vamos a dar un espacio para la discusión y seguimos revisando el caso. Y aquí vienen las nuevas votaciones. Votación 3 y votación 4. Y aquí esto me interesa, a ver si se ve este video. ¿Lo está viendo usted? A ver. Se demora un poco, se ve una imagen, sí. No se ve perfecto, pero se ve. No se ve perfecto. Ah, no, estamos mal. Ah, ¿se ve muy mal? No, se ve bien, pero se ve como medio entrecortado. ¿Y qué video voy a poner ahí? El Alberto colgó un video donde hace una coneja interoperatoria. No, Ah, algo ya, corto, un minuto. ya. Ya, entonces después vuelvo al caso y aquí volví al caso, ¿cierto? ¿Ves que volví al caso? A la presentación, digo. Sí, resolución del caso. Dice Drive. Sí, 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 esto ya lo cliqué. Ya. Después viene la Pamela, habla la Pamela, y después viene Alberto, habla Alberto. Ya, Están pidiendo entrar Pamela y Alberto que los admita, por si hay algo ya, que acotar. Ya. ya. Y, Perfecto. Déjame entrar a la esta, pero tengo un sí, problema con la igual puedo. encuesta. ¿Ah? Igual puedo admitirlos. Aquí admití a Pamela, la estoy admitiendo, y Alberto todavía no solicita unirse. Ya, estamos. Ya revisamos Pame y está bien. Se ve bien el video también, todo. Me voy a silenciar un poco, ¿ya? Hola, Perito. Y voy a admitir a Alberto también, que está ahí esperando. Aquí está. Ya. Se ve todo bien por si acaso. Ya lo vio. Ya. Ya revisamos la presentación, Alberto, y se ve bien. El video también se ve, así que estamos Ya, listos. perfecto. Él va a ser el que va a tirar la votación, que ya tiene las preguntas. Así que Ya, maravilloso. no debería haber incidentes. Eso. Hola ¿Recordar Alberto, ¿cómo estás? 40 minutos o no? Hola, bien. Sí, estoy con un problema con las preguntas, Ya. porque no me deja abrirlas, porque la ¿Ah? hice en otro computador. ¿Ah? Ah, ok, ok. Pero lo vamos a solucionar. Igual tenemos tiempo porque Sí, falta minutos y. sí, no hay problema. Ya, pues súper. Oye, muéstrame la diapo del video, porfa. Sí, voy. No me gusta ese link ahí. Claro.
que va a abrir. Dice el doctor Weibel que se ve un poco pegado, pero que se ve. Ya, perfecto. Que eso va a depender un poco de la conexión. Cambia esa banda ancha, por Fran. No, a ver. Esperen, se me quedó pegado. Ya va, Le, ya va. le dio pánico escénico al computador. Hoy lo acabamos de revisar, te lo juro. Y yo creo que donde, no sé, tengo el zoom full. Puede ser eso. Y a mí a veces, como hasta ahora se me cae el internet, así que le voy a teclear el internet de mi teléfono, así que eso pasa. Hola, Pami. ¿Cómo estás, Alvarito? Te había saludado, pero no me había pescado. Es que sabes que estaba hablando con Alberto, que estoy con problemas con las preguntas. ¿Ya? Ya. La capos. No, tampoco. Se me quedó, qué mal. Lo otro es que lo dejes pre-bajado. Ya, déjame cerrar esto y voy a... No sé si es que no sé si es que lo podéis bajar a tu computador de pronto y mostrarlo de ahí. Si no, yo lo tengo acá, comparto desde acá y muestro el video nomás. Ya, Déjame espérame. dejarlo a mano. Voy a dejar de compartir. Déjame volver a abrir la presentación. Eso fue a negrísimo. Ya. De nuevo. No tiró. De todas maneras, cualquier cosa, yo tengo el video acá. Sí, Presioné sí, dos sí. ya y lo revisamos y se veía. Sí, pues, sí, sí. Pero tenemos plan B, no hay problema. Ya, esa es la importante. Pero oye, que se me pegó todo, incluso la presentación. ¿En serio? Sí, pero ya está abriendo de nuevo. Por si acaso, para que alguno de ustedes quizás la tenga abierta, por si acaso. Si se me ¿La pega, presentación? sí, si se me pega así. Ah, perfecto. Sí, yo la tengo abierta. Ya, aquí voy de nuevo a compartir pantalla. Compartir. Ya, iniciar presentación. Y entonces lo voy a dejar como en pantalla chica mejor, ¿eh? Porque donde lo abrí yo creo que se... Ya, ¿lo ven? Ahí sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya, top. Entonces lo voy a dejar así, chiquitito. Eco, Y lo voy a dejar abierto. eco, por último ahí pasáis de uno a otro nomás. Eso. Ya. Súper. Ya, entonces no voy a innovar ahora, porque quería ver si es que le voy a poner otra cosa en vez de que estuviera el link ahí. No, ¿para qué? Ya. Muy tranqui. Alvarito, me llamó la Toña ayer a saludarme. ¿Ya? Qué buena. Y le dije, qué emoción. Sí. Sí, se va a presentar la Toñita hoy día. También va a presentar, qué bueno. Sí. O sea, no nos va a presentar, lo vamos a tener Va a como estar, comentarista. claro. La artista invitada, le dije, estáis de artista invitada, Gaya. Sí. Como consultor experto. Claro. Que la Toña era un año más chica que yo. Porque Sí. no, tú entraste después que el año siguiente al mío fuiste tú y después la Toña. No, la Toña es un año más arriba que yo. Ah, entonces Alberra. La Toña y la Oye, Ceci. sí, me disculpáis que estoy arreglando un queso que tengo. ¿Ah? Vale, dale, dale. Álvaro, ¿Cómo estáis? bien, ¿lo pudieron solucionar o no? No, Ya, iniciar votación. ¿Alguien ve la votación? Sí, yo. Sí,
O sea, la lanzo yo nomás, pues, Álvaro. Listo. Ya, ¿y por qué a mí no me parece? ¿Ah? Oye, pero cuando la reinicies no va a pasar a la pregunta 2. ¿Nano? Se nos fue. No voy a apretar nada yo, que me aparece igual aquí. Finalizarla. ¿Nano? Mano. ¿Nano? Ya, ¿y cómo hago? ¿Me salgo yo y entro con mi nombre mejor? Pero, ¿y cómo voy a poder tirarle? Pero tú no voy a poder. No. Ahí está ahí. Álvaro, sorry. Ya, ¿ahí están viendo la votación? Sí, ¿Sí? Ya, pues entonces la lanzo yo nomás, pues. ya, pero No la ahora veo. ¿Tú no la ves? Es que tú eres el anfitrión. Esto pasa siempre. El que es el ¿Sí? anfitrión no ve la votación. Así que si queréis, yo en ese momento te mando pantallas por WhatsApp, lo que queráis. ¿Ya? Ya, compadre. Ya, qué bueno que levantaste. ¿Y por qué yo no la puedo mandar? No sé. No tengo idea, pero lo solucionamos otro día. Oye, hay una Porque sola hay que pregunta. delegar. ¿Por qué hay una sola pregunta? ¿Cuántas preguntas tienen preparadas? no, son No, son 4. 5 preguntas. Ya, es que ese es el problema, porque aquí hay una sola pregunta. Recomienda usted realizar el estudio de la viabilidad y yo tengo una sola pregunta disponible. A ver. ¿Me podía hacer anfitrión para manejar esto, por favor, Álvaro? Sí, Hoy claro. parece. ¿Quién está con la credencial de la sociedad? La Carmen Paz. Yo. Yo y la Carmen Paz. Sí, pues tú y la Carmen Paz, ya. Déjame ver cómo hicieron la votación. Sign in. ¿Quién hizo las preguntas? Alberto, las tienen en una presentación, te la mando. No, pero ¿quién las puso en el Zoom? Ah, no sé. La Ale Delgado. La Alejandra Delgado, ya. Yo no sabía hacerlo. Sí. ¿Pueden Álvaro, dejar entrar a la Coca, por favor? Los que sean Álvaro, si anfitriones. quieres, hazme anfitrión y ¿Qué dice empieza la anfitrión? reunión. Y yo por mientras veo lo de las preguntas y toda la cuestión. ¿Te dice ¿Ya? anfitrión, Nano? Ah, ya, muchas gracias. ¿Pueden Pregunta dejar entrar a la 1. Coca? Deja Yo la entrar a la dejé entrar. Coca. Yo la dejé Sí, entrar. Yo la admití. Ya, listo. Y ¿Me pueden hacer coanfitrión? finalizar votación. Eh, Pregunta 1. Sí, voy. ¿Ya estamos grabando? Tengo las preguntas listas. Están disponibles todas las preguntas. Ya, y Ya, participante. perfecto. Coca, ¿estás ahí? Sí. Sociedad. Confitrión. ¿Partimos entonces? Confitrión. Pero que necesito ser confitrión. Sí, voy, Coca, voy. Ya. Coanfitrión. ¿Y los presentadores ya son coanfitriones o no? Sí, Torres. están todos coanfitriones. Ya, Torres, ya. No, me aparece Torres invitado a ser coanfitrión. Sí, yo no estoy de confitrión. Y Francisca Retamales, Francisca coanfitrión y Pamela Saavedra. Pamela está de invitado. Coanfitrión. Listo. Ya. ¿Admitimos a todos entonces? Sí, dale nomás. ¿Coca va a presentar al final oral o power? Nombrar confitrión. PowerPoint. Participantes. ¿Oral? PowerPoint. Con Seguridad. PowerPoint. Álvaro, acuérdate que en la seguridad, antes de partir la reunión, hay que meterse a que no permitir compartir pantalla, no permitir que se reactiven el micrófono por ellos mismos. Ya los desactive, pero para la otra. Ya, Vale. no. Ya. Oye, ¿y la Coca podrá presentar? ¿Sí? Sí, porque estoy de confitriona, ¿no? Ya, voy a admitir, Álvaro, ¿sí o no? Ya, listo, démosle, gracias. Ya. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestra reunión mensual de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica. Un gusto estar
con ustedes nuevamente. Hoy día tenemos una interesante reunión organizada por la filial norte. Nuestro plan siempre ha sido darle prioridad a las regiones y partimos la primera reunión organizada por la quinta región y ahora la filial norte, que está en formación, que es gente del norte de nuestro país que está organizándose, están haciendo reuniones, tienen un grupo WhatsApp donde se pueden prestar apoyo, y en esta oportunidad van a hacer una reunión en la cual nos van a hablar de patología biliar, y se llama la reunión ¿qué hacer cuando me encuentro con una piedra en el camino? Está muy interesante, hay un caso clínico, hay varias preguntas a la audiencia que vamos a conversar entre todos, y la idea es que esto sea una reunión participativa, que todos puedan participar, que todos puedan dar sus opiniones, que puedan conversar, que sea una reunión no tan expositiva, sino que todos podamos conversar cómo enfrentamos la patología biliar en los niños acá en nuestro país. Así que, como siempre y como es una tradición, primero vamos a partir con palabras de la directiva. Nuestra presidenta, la doctora Gloria González, nos va a dirigir unas palabras y posteriormente le vamos a dar el pase a la filial norte para que dirija esta reunión. Doctora González. Mucho gusto a todos. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctora. Súper. Pero no en pantalla completa, Coca. ¿Ahora tampoco? Tampoco. Ya, vamos a ver. Ahí sí. Ahí sí, Coca. Muchas gracias. Bueno, le voy a contar algunas noticias en unos breves minutos para empezar con lo más entretenido, que es la reunión mensual. Primero contarles que el CIPESUR este año no lo vamos a hacer, se va a posponer el CIPESUR al 2022, y el Congreso Iberoamericano también se mueve por todos los problemas de la pandemia que ustedes ya conocen, y el 2026 estamos programados para poder hacerlo en Chile. Y este año estamos trabajando en diferentes alternativas, y uno de estos va a ser un curso de actualización en cirugía pediátrica, y esto va a ser basado en los mejores artículos del colador literario que todo el grupo de innovación ha trabajado en el 2020 y 2021, así que lo vamos a dividir en diferentes ramas y va a estar súper entretenido. De los cursos online, contarles que vamos a relanzar 2 cursos, el de metodología de investigación, esto por los becados que siempre entran con nosotros, y por supuesto, además queremos apoyar la investigación en la sociedad, y vamos a relanzar el curso de actualización en urología pediátrica que hay que hacer. Hay 2 nuevos cursos que con los cuales estamos trabajando en el comité científico, que uno es comunicación efectiva y el otro es un curso de tórax completo. Recuerden, la rama neonatal sigue haciendo sus reuniones mensuales los primeros lunes de cada mes. Este mes hubo 190 asistentes. Además, están preparando un simposio para el mes de abril y pretenden lanzar el manual de neonato durante el primer semestre. La rama de plástica va a empezar con reuniones mensuales, esto es un gran logro. Van a ser en los martes, la próxima es el martes 20 de abril, es la próxima semana, esta va a ser a las 7 hora Chile, y los temas y exposiciones se los vamos a mandar en los links, así que por favor súmense, va a ser súper bueno. Y además están organizando una jornada de cirugía plástica en conjunto con MinSal para poder lanzarlo en octubre, noviembre del 2021. La rama de urología sigue con sus próximas, con las reuniones mensuales también. Esta va a ser el 30 de abril este mes, y ya les vamos a mandar el temario. Y además entonces están trabajando en el relanzamiento del curso online. Recipet tiene una nueva directiva, le damos la bienvenida a Catherine, que ya estuvo el año pasado, ahora es la presidenta, Nicole, vicepresidente, Catalina, tesorera, y Gabriela, secretaria. Ellos van a empezar con sus conversatorios. Recuerden, los primeros sábados del mes en la mañana están con nosotros, así que por favor súmense, son súper entretenidos los conversatorios y van a seguir. Y están haciendo la planificación del Congreso anual, y recuerden que nuestros residentes de este año por la pandemia ingresan el julio del 2021. El grupo de Oncocirupet sigue también con sus reuniones mensuales en los terceros lunes de cada mes. La próxima semana tenemos la reunión, y esta vez va a ser de oncología y fertilidad, donde va el péndulo en oncología pediátrica, y mandamos una encuesta para poder saber las realidades de los diferentes centros.
El grupo de innovación sigue trabajando, tiene una continuidad en las infografías y el colador literario. Recuerden, Nano manda mensualmente este link, que es para que todos le digamos cuáles son los artículos que más nos importa que sigan viéndose en las infografías, y por lo tanto necesitamos por favor que apoyen cada uno de ustedes en esta encuesta. Y tienen además el proyecto de apoyo a la investigación, junto con un grupo de personas también, y van a lanzar una encuesta para ver en qué están en investigación cada uno de ustedes. Nuevamente, para poder ayudarlos como sociedad necesitamos saber cuáles son sus problemas, cuáles son realmente sus preguntas, y así que les pedimos por favor que respondan la encuesta cuando les llegue. En tesorería, cada uno de ustedes va a empezar a recibir sus balances, cuánto están atrasados cada uno de ustedes, y obviamente estamos tratando de ayudarlos, sabemos que han sido años difíciles, vamos a ayudar a cada uno de ustedes dependiendo de cuántos años adeudan a la sociedad. Queremos tenerlos con nosotros, queremos seguir trabajando, así que para que tengamos a este chanchito feliz, por favor pónganse al día, rompan sus chanchitos, agreguemos al de la sociedad y para poder trabajar juntos. Redes sociales, tenemos una súper buena noticia, han trabajado muy duro la Consu Puentes y Valentina, que es nuestra periodista, para lanzar una nueva revista. Ya no va a llegar más el newsletter, ni de los artículos, ni nada, va a llegar esta nueva revista, se llama 3 milímetros, porque queremos innovación, ¿no es cierto? Porque queremos mínimamente invasiva, se llama así nuestra revista también. Y hay una nueva sección, algunas secciones previas, una nueva sección que es súper entretenida y que queremos que también nos ayuden, se llaman fotos destacadas. Esto es que cada grupo, cada centro o las personas individuales nos manden fotos que crean que son bonitas, que cuenten una historia entretenida, algo que estén haciendo diferente, algo que quieran contar a la sociedad, a todos nosotros, y entonces vamos a elegir mes a mes las fotos más destacadas y vamos a contar la historia detrás de cada foto. Así que por favor anímense y ayúdennos a que esto sea más entretenido y poder conversar con ustedes. Hoy día les va a llegar la primera edición de esta revista 3 milímetros. Y por supuesto, y nuevamente gracias al trabajo del comité científico, de Álvaro y de cada uno de las ramas y grupos, hoy día es la reunión mensual y está a cargo de la filial norte, que se reagrupó y estamos felices y los felicitamos realmente por esto. Y así que los vamos a escuchar. Esto es lo más entretenido de esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora González. Así que le agradecemos su presentación. Bueno, y ahora vamos a darle paso a la filial norte. La doctora Francisca Retamales, ella va a coordinar esta reunión. Ella va a ser la coordinadora. Yo voy a dejar la coordinación esta vez de lado. Y ella va a asumir. Yo le voy a ayudar un poco con algunas preguntas, la cosa técnica junto con el doctor Campos. Pero ella va a coordinar. Muy contento, como decía la doctora González, de esta filial norte. Invitamos a la filial sur también que se organice. Ojalá le podamos dar una reunión luego también para que podamos presentarnos. Ellos están trabajando hace un tiempo, la filial norte, juntos, están trabajando y nos van a presentar este tema muy entretenido, muy actual, muy común, cada vez más frecuente que tenemos que enfrentarnos como cirujanos pediátricos, que es la patología biliar. Yo los invito a participar, a que sea una reunión participativa, a que opinen, a que hagan sus preguntas por el chat. Si alguien quiere opinar, también le podemos dar la palabra. La idea es que todos colaboremos y entre todos participemos de esta nueva reunión. Doctora Retamales, muchas gracias por su participación, bienvenida y queda a cargo usted. Adelante. Gracias, buenas noches. Tal como comentaban, se lo solicitó como filial norte estar a cargo de esta reunión y el tema que se nos solicitó abordar fue patología biliar litiásica en niños y en particular la quisimos abordar a la patología de la coleocolitiasis y qué hacer cuando encuentro una piedra en el camino. Vamos a presentar primero un caso clínico con la idea de discutir un poco de casuística local de nuestros hospitales, junto con Alberto y Pamela, que trabajan en Coquimbo y La Serena, y una breve revisión bibliográfica también para discutir finalmente. Vamos a partir con el caso clínico entonces, una paciente de 13 años, de sexo femenino, sin antecedentes relevantes, salvo su sobrepeso por IMC, que consulta de forma ambulatoria, bueno, podríamos decir el paciente típico, 2 meses con dolor abdominal,
en 2 ocasiones en particular, que no presentó fiebre, sin ictericia, sin acolia, ni ninguna otra sintomatología, y el examen físico sin hallazgos. La vemos en el poli, no llega con exámenes de atención primaria o el extrasistema, que destaca esta ecografía con múltiples cálculos en la vesícula de hasta 4 milímetros, algunos más pequeños, con pruebas hepáticas normales y parámetros inflamatorios normales. La paciente, bueno, se decide y se resuelve que requiere colecistectomía, sin embargo, en la espera evoluciona con un episodio cólico biliar prolongado que requiere hospitalización. Se repiten los exámenes, sobre todo el perfil hepático, que está normal, pero por este antecedente de dolor que no se decide resolución quirúrgica precoz. Ante un Francisca, caso, Francisca, sí. perdón, hay una pregunta en el chat que me parece pertinente. Me preguntan cuánto medía la vía biliar. Vamos a acotarlo más adelante, pero Perfecto. digamos que 4 milímetros. 4 milímetros, perfecto. Ya, muchas gracias. Ok, entonces, recomendarían realizar estudio de la vía biliar y qué estudio realizarían, y vamos a dar paso a la votación para que participen. ¿No, No sé, no? la pregunta en curso, Ahí sí, están votando, ya están votando. sí. Si recomiendan realizar estudio de la vía biliar en base al antecedente, recordar que tiene cálculos pequeños y con vía biliar de 4 milímetros. Y pruebas hepáticas normales. Pruebas hepáticas normales, exacto. Se está votando. Una vez que salga la votación, vamos a informar y vamos a proseguir con el caso clínico. Es un caso que todos hemos tenido en todos nuestros hospitales. O sea, la verdad es que cada vez la patología biliar es más frecuente y un caso que frecuentemente nos vemos enfrentados, y muchas veces tomamos decisiones hacia uno u otro sentido. La idea es tratar de llegar a un acuerdo en esta reunión. Así es. Ya votó el 75%, así que lo voy a finalizar. Ok. Perfecto. Vamos a ver qué respondieron. ¿Qué respondimos? Claro, la mayoría entonces está de acuerdo con realizar estudio de la vía biliar, y vamos a pasar a la siguiente pregunta, a qué estudio realizarían, y dar paso a la votación, please. Bueno, aquí tenemos varias alternativas, ¿no es cierto? Tenemos una nueva ecografía, una tomografía computada, hacer una colangioresonancia, una endosonografía transesofágica, una colangiografía intraoperatoria o una gamografía. Yo les pido que voten con lo que ustedes harían, no necesariamente con lo que tienen, sino con cuál sería su ideal de hacer, ¿no es cierto? Exacto. Sí, Ah, más o sea, adelante igual vamos a hacer la diferencia en las preguntas, pero claro, en el mundo ideal, ¿con qué estudio seguirían? si ustedes tuvieran, donde tuviera todas estas alternativas, ¿cuál sería la que tomaría? Esa sería la pregunta que estamos haciendo. Exacto. Bueno, hay una inclinación bastante clara, parece. Ya ha votado el 70%. Pamela, si quieres tú me dices cuándo, o Francisca, tú me dices cuándo lo detengo. Yo creo que estamos bien, estamos con un 74% de votación. ¿Ahí se ven los Y resultados? yo los veo, no sé si el público lo ve. Y el 76% votó por colangioresonancia, y en la votación anterior la mayoría había votado que efectivamente continuaría con el estudio de la Mira, vía Francisca, biliar. yo no estoy viendo los resultados. ¿Podrías contármelo? Porque yo no los estoy viendo. Ya, bueno, 73% votó del total, y de ese total un 76% votó por la colangioresonancia, y en la votación previa también la mayoría había votado con continuar el estudio de la vía biliar. ¿Y de la otra Vamos a alternativa? ver, ¿perdón? ¿Las ¿De la otras? otra alternativa? De la otra alternativa, un 12% haría colangio intraoperatoria, un 7% nueva ecografía, y un 3% endosonografía transesofágica, y un 2% TAC de abdomen. Muchas gracias. En el mundo ideal, recordémoslo. Entonces vamos a dar un pequeño espacio a la discusión, a quien quiera opinar del caso, de las preguntas, de las respuestas. No sé si hay alguna inclinación en particular, alguien que no esté de acuerdo con la mayoría.
¿Algún disidente? Quisiéramos invitar a la gente que opinó de la colangioresonancia, alguien si quisiera opinar con respecto a por qué prefiere una colangioresonancia o alguien que colangio intraoperatoria, alguna opinión, levanten la mano y les vamos dando la palabra, por favor. Sí, quizás también alguien que haya preferido hacer colangio intraoperatoria, ¿por qué? ¿Alguien quiere operar o no? ¿Alguien? No tengo... ¿Nadie? Vamos a preguntar entonces dirigidamente. ¿Puedo opinar yo? Sí, claro, doctor Campo, opine, por supuesto. La colangioresonancia en esta niña no, pero en la mayoría de los niños que vamos a tratar va a requerir una anestesia. Tiene excelente resolución en patología de adultos, pero la resolución bajo los 5 milímetros se pierde. Hay que reconocer que la mayoría de los cálculos que vamos a tratar en pediatría que son obstructivos van a ser menores de 5 milímetros. El diagnóstico por colangiografía intraoperatoria es más certero o tan certero como la colangioresonancia. Y si uno tiene las maneras de diagnosticar y tratar a este paciente en una sola intervención, creo que eso es beneficioso para el paciente. Y esto se ha estudiado y la verdad es que con varios elementos transcísticos, que pueden ser flachar o dormia, o con un balón de angioplastía para dilatar un poco el cístico, o incluso con un Fogerty, la verdad es que uno logra la extracción de la litiasis de la vía biliar en más de un 80%. Entonces, yo no veo la necesidad de hacer un examen caro, poco disponible, con poca resolución en pediatría, que a veces requiere anestesia, si es que se puede diagnosticar y tratar esta patología en una sola intervención. Perfecto. El doctor Godoy levantó la mano, vamos a darle la palabra. Un momentito para ubicar lo que... Hoy no lo encuentro. ¿Alguien que me ayude? Yo lo tengo acá. La doctora González, por mientras también quería hablar, pero ahí está el doctor Godoy. Alguien lo silenció de nuevo. Ahí está. ¿Aló? Ahí sí. Doctor Godoy, adelante. ¿Me recuerdan la edad del paciente, por favor? 12 años. 12. 12 años, mira, sí. En un sentido, yo concuerdo con lo que recién se dijo. Efectivamente, una colangiografía directa puede orientar, pero no siempre es fácil hacer una colangiografía directa. Y invadir una vía biliar sin tener certeza de que hay un cálculo puede terminar con esa vía biliar perforada, como he visto, amputada, como he visto, ¿de acuerdo? Y lo que es peor, sin el cálculo extraído. El tener certezas de si hay o no un cálculo en la vía biliar puede implicar incluso derivar ese paciente, preparar una cirugía asociada con endoscopía, un rendezvous, y algunas otras estrategias. Por lo tanto, yo concuerdo, es caro, pero el estándar a mí me indica, si que yo tengo la sospecha de una litiasis, yo preferiría contar con la angioresonancia. Distinto es si no tengo ninguna posibilidad. Yo soy el primero que va a pedir rayos para tratar de hacerla. Pero ahí viene una segunda discusión, ¿no? ¿Cuánto intento? ¿Cuánto me pico? ¿O cuánto trato de hacer esa colangio directa? ¿Voy a estar 2 horas intentando de tutorizar? Como se decía recién, a veces hay una valvulita en el cístico que impide pasar el catéter. Tengo el catéter adecuado, tengo el intensificador de imágenes adecuado, porque también esto de estar tomando una radiografía, mandarla a rayos al subterráneo, a donde sea, esperar media hora, que tengo dudas, que va de nuevo la radiografía, también me parece un despropósito. Esos eran mis comentarios. Hay una pregunta, Francisca, quizás antes de decidir cómo vamos a estudiar, ¿por qué estudiar a este paciente? Porque dice, los que estudian una vía biliar, ¿por qué lo harían teniendo antecedentes de una vía biliar fina y exámenes normales? ¿Por qué se estudiaría esta vía biliar? Esa es una pregunta que hacen del auditorio. Francisca. Yo creo que por lo que se mencionó principalmente el antecedente de la microlitiasis. Asumo que es eso. Ya. Le damos la palabra a la doctora González. Ya. Sí, lo que pasa es que efectivamente este paciente no tiene ningún factor que haga pensar que tenga una litiasis, considerando que, por supuesto, la ecografía muestre todo el colédoco, toda la vía biliar. Pero suponemos que si tiene pruebas hepáticas normales, nunca tuvo ninguna, ni historia de ictericia, colia,
por supuesto uno tiene que ver todos esos antecedentes previos. Yo habría hecho una colangio intraoperatoria y no una colangioresonancia, porque es un paciente que tiene riesgo solamente por tener las litiasis, de que tenga litiasis en la vía biliar, como se dijo, pero no tiene nada más que haga que yo le pida una colangioreso previa. O sea, si le pido una colangioreso es porque pienso que tiene una litiasis y por lo tanto quiero hacer algo como una ERCP en conjunto. Pero si no tengo ningún otro antecedente, hasta mi parecer es que necesito una colangio intraoperatoria. Perfecto. El doctor Verdugo también quiere opinar, le acabo de dar la palabra. Hola, buenas noches. ¿De La Coyhaique, realidad doctor? desde, la realidad desde provincia, ¿qué opino yo? Con una muy buena ecografía y con pruebas hepáticas normales y una ecografía que vea una vía biliar completa, fina, yo creo que no tiene indicación de una colangioresonancia, a menos que efectivamente mi hospital la tenga. Eso en provincia es mucho menos. Sí creo que hay que apoyarse mucho en los hospitales generales con los equipos adultos. Es lo que nosotros hacemos. Esta niña para mí tiene indicación de colangio intraoperatoria con un rendezvous inmediatamente, en el mismo procedimiento. Si no tenemos eso y tengo sospecha de que efectivamente puede haber una dilatación de vía biliar, yo creo que tiene que ser resuelta, aunque sea solamente una vesícula, tiene que ser resuelta en un centro que tenga esa capacidad. Pero concuerdo plenamente con Jorge Godoy en el sentido de que instrumentar, también lo hemos visto nosotros, instrumentar vías biliares sin experiencia y gente que a uno lo apoye, genera complicaciones, no hay duda de eso. Tenemos también una pregunta, perdón, Francisca, que como estoy viendo acá, la doctora Antonita Ramírez, que todos la conocemos, que es cirujana pediátrica, pero que se ha dedicado mucho a endoscopía y a colangiografía, quería opinar. Así que, Antonia, ¿puedes ahí? Levanto la mano. Hola, ¿se Hola. escucha? Sí, perfecto, nos das tu opinión, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo con Coca en términos de hacer una colangio intraoperatoria porque no hay nada evidente que a uno le haga sospechar que efectivamente hay cálculos en el colédoco. Pero hay otro punto importante, que la colangioresonancia, esta niñita tiene 12 años, 13, y tienen un comportamiento mucho más de adulto que de niño ya a los 12 o 13 años. Son cálculos más parecidos a los de los adultos. Una vía biliar de 4 milímetros, a veces la ecografía, por muy buen rendimiento, muchas veces la ecografía se equivoca, e incluso con colangioresonancia bien informada, entrar a una colangiografía negativa endoscópica es bien terrible. Entonces yo creo que en la medida que uno tiene todas las herramientas diagnósticas para poder despejar un poco el camino, es mejor usarla. Y esta niña a esta edad me parece que tendría un buen rendimiento con una colangiografía si es que hubiera tenido la sospecha antes, pero si, como en el fondo la sospecha la tenemos solamente porque tenía cálculos chicos, una colangio intraoperatoria tendría buen rendimiento. El punto de eso es que eso depende de la fidelidad que tenga el equipo de radioscopía, que a veces no permite ver cálculos muy chiquititos, y que a los 13 años ya no son los cálculos pigmentarios más radiopacos que se ven en los niños más chicos, sino que empiezan a hacer cálculos un poco más transparentes y no siempre se ven. Entonces, podría dar una falsa sensación de seguridad hacer una colangio intraoperatoria también. Entonces, uno tiene que tener experiencia como para hacerlo. Porque además, 4 milímetros no es una vía que permita pasar una dormia, que tiene por lo menos 2 milímetros de diámetro, un poquito menos, con mucha libertad. Ya, muchas gracias, Antonia. Está bastante interesante el caso, como hay Sí. opiniones diversas. Francisca. Sí, era la idea más o menos lo que se logró recabar de opiniones, así que vamos a seguir con la presentación por mientras. Bueno, esta paciente finalmente se decidió repetir la ecografía y mostraba esta vía biliar de 4 milímetros, que ya me habían pedido este dato. Pero dejemos en pausa un poco este caso y pongámonos en el caso hipotético de tener un paciente similar con cólico biliar prolongado, pero que al estudio con imágenes, independiente cual sea, confirmamos que tiene coleocolitiasis. Entonces quisimos plantear estas dos preguntas que también nos parecen interesantes para analizar, es qué estrategia prefieren para la resolución de la coleocolitiasis y qué estrategia usan en base a su realidad local para la resolución de la coleocolitiasis.
Entonces damos paso a la tercera votación, es qué estrategia prefieren, por cuál optarían si tuviesen todas estas alternativas disponibles. Muy interesante la pregunta, ahí tenemos las diferentes alternativas, y recalco que es importante que en el caso de tener todas las alternativas, o sea, imaginémonos en el mundo ideal, que usted tiene todas las alternativas, ¿cuál sería la que optaría usted? Esa es la pregunta. Se hace primero una colangio bancato y después una colecectomía en 2 tiempos quirúrgicos, o sea, separado con dos anestesias, o en un tiempo quirúrgico, un rendezvous, o al revés, primero una colecectomía y después la CPR en un tiempo quirúrgico y después en 2 tiempos quirúrgicos. Así que los invito a votar. Ya va cerca del 50% que han votado. Hay una pregunta de Nicole, el Roldán dice, ¿cuándo no hacer una colangio intra-op? Francisca, ¿cuándo no harías? Porque en base a esto, la discusión, ella pregunta, ¿cuándo no la harían? En este caso en particular, si hubiese tenido una litiasis, un cálculo grande, y no las microlitiasis. Ya, perfecto, muy bien, estoy de acuerdo. Llevamos el 70% de participantes que han votado. Yo creo que estamos bien, Nano. ¿O la finalizo yo? La puedo finalizar yo. Ya, llevamos un 75% de participantes que votaron y un 55% votó por rendezvous, un 31% a realizar primero una CPR y luego una colecistectomía en un tiempo quirúrgico, y ya las otras opciones fueron menos de un 10% de las votaciones. Y vamos a pasar a la siguiente votación, que ya de acuerdo a su realidad local y lo que ustedes hacen en su práctica habitual, es qué estrategia usan para la resolución de un paciente con coleocolitiasis. A la votación en curso, entonces, las mismas opciones, y la idea es que voten más o menos como lo resuelven en su centro de preferencia, digamos, independiente del día. Claro, que sabemos que no en todos los lugares están todos los recursos, tenemos con la geografista o la disponibilidad de Bayón, o a veces están ubicados en un sitio diferente, no se pueden hacer al mismo tiempo quirúrgico, entonces queremos que ustedes nos cuenten qué es lo que están haciendo, independiente qué es lo que consideren que es lo que es ideal. De acuerdo a sus realidades. Entonces ya llevamos un 55% de participantes que han votado. Y vamos a dar unos 5 segundos más para que voten. Y bueno, 60% votaron y bueno, efectivamente se ve una diferencia. Un 32% de los participantes realiza habitualmente un rendezvous, un 30% primero una colangio y luego una colecistectomía en 2 tiempos quirúrgicos, un 22% primero una colangio y después una colecistectomía en el mismo tiempo quirúrgico, y ya un 12% primero la colecistectomía y después una CPR en un tiempo quirúrgico también. Oye, me asalta una duda, ¿eh? Yo quisiera preguntarle a la gente que hace la colangio y la colecistectomía en un tiempo quirúrgico, ¿cómo lo hace? Porque no es fácil, porque con la colangio se distienden bastante las asas y a veces si la colangio le sale difícil, se produce mucha dilatación de asa y no es fácil hacer la colecistectomía. Me gustaría que la gente que votó por esa alternativa me contara cuál es su experiencia, porque en realidad yo creo que es bastante, no es fácil, ¿eh? ¿Alguien que haya votado por esa alternativa, que lo haga así, nos podrá contar? Nadie. Yo te levanto la mano para comentar. ¿Quién? La Antonieta. Sí. Antonia. Ya, vamos. Le falta activar el audio. Ahí sí. se lo digo. Yo entro a pabellón como el endoscopista, y cuando uno lo hace con CO2, en realidad no hay ningún problema como para seguir operando. ¿Sí? Uno no necesita insuflar el tubo digestivo para poder hacer una colangiografía. No hay que insuflar nada porque no hay que ver el estómago, entonces solamente hay que canular el píloro y enfrentarse a la vía biliar. No quedaría insuflada el intestino, y mucho menos con CO2. Así que no es un problema. Muchas veces han operado después de que yo entro con colangio. ¿Y cuál es la recomendación que haces tú, Antonia? Mi favorito es el rendezvous, a pesar de que es mi favorito porque es más seguro.
no porque me encante estar 5 horas a veces esperando a los cirujanos, porque a veces es muy lento, uno tiene que esperar 1 hora y media, 2, que saquen la vesícula y después 1 hora más que le achunten al cístico en vías biliares grandes, en adultos. Entonces, es mucho más difícil cuando son más chiquititos, pero en términos de pancreatitis postcolangio, de morbilidad y de acortar la estadía hospitalaria, eso está full demostrado y es la mejor opción. El rendezvous es la mejor opción. Sí. Ya. Vamos a darle paso a la doctora González, que está pidiendo la palabra. Sí, la verdad es que, Toña, nosotros no hemos tenido la misma, o sea, no respecto al rendezvous, nos encanta y es la opción que nosotros preferimos. No tenemos la misma experiencia en que no se distienda igual el intestino aunque usen CO2, así que te invito a trabajar con nosotros. Bueno, en fin, porque no nos ha pasado, o sea, efectivamente hay distensión de las asas y nos molesta. Por lo tanto, en el rendezvous, cuando nosotros lo hacemos, disecamos la vesícula, la dejamos colgada del fondo y hacemos obviamente la canulación del cístico para el rendezvous, pero la dejamos ahí, o sea, casi lista para sacar, porque a pesar de que es poco, igual molesta un poquito en los espacios chicos que además tienen los pediátricos, digamos, que tienen menos cavidad abdominal que el adulto. Entonces, a nosotros sí nos ha molestado. Tenemos pacientes de rendezvous, no sé, pues de 6 años para adelante, por lo tanto, eventualmente es la cavidad la que molesta respecto a los adultos. Ha sido la experiencia, así que nosotros, y probablemente por eso la pregunta de Álvaro, es que nosotros sí o sí empezamos con la colecistectomía. Nos demoramos una media hora nomás, por si acaso. Toña está sin audio. Toña está sin audio. Los endoscopistas de adultos están acostumbrados a entrar insuflando, es distinto. Claro, hay un detalle técnico ahí, uno podría no insuflar nada en realidad y hacer igual una colangio. Eso es interesante lo que dice Toña, ¿eh? Yo creo que es algo que es importante tener en cuenta. Pero bueno, ¿alguna otra experiencia, algún otro comentario? ¿Alguien más? Yo creo que estamos más o menos bien de discusión para poder seguir con la presentación. Ya, adelante. Adelante. Ya. Entonces, bueno, la idea era ver también las diferencias entre lo que tienen disponible y más o menos lo que preferirían en el mundo ideal. Vamos a volver al primer caso en la paciente que no tenía coledocolitiasis, que tenía la vía biliar de 4 milímetros a la ecografía, pero con pequeños cálculos. Y Alberto, ¿tienes la palabra para comentar? Gracias. Sí. Bueno, este es el video de la cirugía. Es bien cortito, digamos, para mostrar a una paciente que tiene bajo riesgo de tener cálculo en la vía biliar, solamente cálculos pequeños. Hacemos una entrada clásica, ¿cierto? Haciendo una disección segura de las estructuras del bacinete. Ahí se ve la arteria cística, claramente. Se ve el conducto cístico, la vista de seguridad. Ahí atrás se ve la vía biliar principal y la cava, ¿cierto? O sea, la porta, la Big Blue. Y clipamos, ¿cierto?, las estructuras, hacemos un corte de la arteria entre clips y a continuación hacemos la cisticotomía parcial y nos encontramos acá una sorpresa. Ahí se ve, tenía un calculito que estaba migrando justo en el momento en que estábamos haciendo la colecistectomía y ahí se ve entonces una vista de la colangio intraoperatoria, donde podemos ver la confluencia de los hepáticos libres, la vía biliar completamente libre, un paso de contraste al duodeno sin ningún problema y nos fuimos tranquilos para casa, viendo, digamos, que la vía biliar está completamente. Ya. Seguimos entonces. Y a continuación doy paso a la doctora Pamela Saavedra para presentar la casuística y más o menos lo que hacemos acá en el norte. ¿Pamela? Hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Hola. Bueno, primero que nada, agradecer a la sociedad, invitarnos a participar y mostrarle al resto del país lo que hacemos en la zona norte. La idea es presentar la casuística de los hospitales de Iquique, Coquimbo y La Serena.
Aquí vemos que los periodos que agrupamos para esta reunión son meses diferentes, son 72 meses para el Hospital de Iquique, 33 para Coquimbo y 20 para La Serena, lo cual nos da N diferentes. Entonces, para hacernos un poco, poder hacerlos más comparables, calculamos la incidencia anual, y ahí vemos que para Iquique es un 5,3, para Coquimbo un 6,9 y para La Serena un 10,8. Vemos que obviamente el rango de edad es bien amplio, o sea, podemos tener pacientes tan pequeños como de 2 años en el Hospital de Iquique, uno de 3 años en el Hospital de Coquimbo, que ambos eran prematuros, uno de ellos había tenido nutrición parenteral prolongada, ¿verdad?, como factor de riesgo, y lo cual ya presenta un gran desafío para el manejo de estas patologías en la edad pediátrica. Y vemos también, como ya sabemos, en general son patologías que predominan en el sexo femenino. Cuando evaluamos la casuística comparada en relación al diagnóstico postoperatorio, vemos que, bueno, lo que ya también sospechábamos todos, que la presentación más frecuente fueron colelitiasis, sin que se presentara la mayoría como cólicos biliares no complicados, que se operaron en forma electiva con su colecistectomía y nada más. ¿Ya? Pero además se presentaron pacientes con complicaciones, con patología aguda, como la colecistitis, que presentó 3 en el Hospital de Iquique, 3 en La Serena. Aquí debo comentarles que el Hospital de Coquimbo y La Serena son una conurbación, y el Hospital de La Serena es el que tiene la urgencia quirúrgica infantil. Ya en el Coquimbo hacemos lo electivo, y tenemos la UCI pediátrica, pero el Hospital de La Serena reúne toda la urgencia quirúrgica infantil, y tiene desde hace más o menos 3 años, cuando empezó esta casuística que muestra Alberto, además ellos tienen UTI pediátrica. ¿Ya? Bueno, vemos también que hay pacientes con cólico biliar prolongado, y llamo la atención en relación a esto, como en nuestro caso, que uno de los pacientes con cólico biliar prolongado de Coquimbo y uno de La Serena finalmente tenían cálculos en el cístico, ¿ya? Y uno de esos, en el caso de los de Coquimbo, fue el paciente que además tenía coledocolitiasis, ¿ya? 4 pacientes pancreatitis Iquique, La Serena, y ahí ven el porcentaje en relación a su N de coledocolitiasis para cada hospital. Esta tabla, un poco, aquí reunimos la casuística de los 3 hospitales, ya son 69 casos en total, y vemos qué pacientes son los que estamos estudiando, o sea, qué es lo que motivó el estudio para estos 3 hospitales, y vemos como la coledocolitiasis, la vía biliar dilatada, la ecografía, si es que había antecedente de una pancreatitis biliar, colecistitis, prueba hepática alterada, y en el caso del Hospital de La Serena, también una de las cosas que motivaron el estudio fueron la presencia de cálculos pequeños en la ultrasonografía. Y vemos todas las posibilidades de manejo y de estudio que ya comentamos anteriormente. Destacar de esta tabla que en total se estudiaron 23 pacientes, del total de los 69 pacientes se estudiaron 23, y de estos en rojo se destacan en los que se encontró cálculos en la vía biliar, ¿ya? O sea, en el colédoco. ¿Okay? Y eso corresponde a un 8,6% del total de pacientes. Aquí les voy a contar un poco lo que pasa con cada hospital, ¿ya? Iquique es un hospital de adultos y niños, ¿ya? Que cuenta con un resonador en el hospital, ¿ya? Es un resonador que, eso sí, que no tiene la posibilidad de hacer resonancia o colangioresonancia con anestesia general, lo cual ya es algo más complicado para los niños en edad más pequeña. Cuentan con un endoscopista adulto formado en el extranjero, y ellos presentaron en esta casuística 32 pacientes, de los cuales estudiaron 8, y de los que estudiaron, 7 los estudiaron con colangioresonancia, y solo 1 con una colangio intraoperatoria, que justamente correspondía al paciente pequeñito de 2 años, y ya les repito que no tenían anestesia general para hacerle la colangioresonancia. Entonces, de todos esos pacientes estudiados, solo 2 tuvieron coledocolitiasis, y correspondían a pacientes que originalmente tenían la vía biliar dilatada, o sea, eso es lo que motivó el estudio. Uno de los pacientes le resolvieron con una RCP,
y una colestectomía laparoscópica diferida, y el otro se programó para rendezvous. En el hospital de Coquimbo también somos un hospital de adultos y niños. Todo lo que es resonancia es compra servicio. Lamentablemente para la región de Coquimbo no existe un resonador ni siquiera en el área privada en el que se puede hacer estudio con anestesia general en niños pequeños. Entonces eso ya, si bien muchas veces quisiéramos pedirlo, eso nos dificulta, o sea, nos impide pedir una colangioresonancia. Contamos con un endoscopista adulto con vasta experiencia, y nosotros presentamos para esta casística, tenemos muchos más pacientes, pero aquí presentamos solo esos meses, 19 pacientes, de los cuales 2 estudiaron, pero ninguno tenía antecedentes previos que nos hicieran, que nos motivaran a programar un estudio intraoperatorio, ni pedirle una colangioresonancia, y más bien fueron pacientes que en el intraoperatorio encontramos que tenían un cístico grueso, ¿ya? Y uno de ellos también tenía, además del cístico grueso, tenía una anatomía compleja de evaluar porque tenía el cístico bien paralelo a la vía biliar principal. Entonces le hicimos colangio intraoperatoria. Y a uno de ellos en los que fue bastante difícil la manipulación, además nos quedamos con algunas dudas de nuestro colangio, entonces le hicimos una colangioresonancia postoperatoria, para asegurarnos que no había quedado nada en la vía biliar, y salió negativa. ¿Ya? Y el otro paciente tenía una coleocolitiasis que se resolvió con la colestectomía laparoscópica, y como somos amigos del endoscopista, tuvimos buena suerte que estaba en el hospital y se acercó, y en la misma anestesia le hizo la RCP con papilotomía después. En el caso del Hospital de La Serena, también hospital de adultos y niños, que ya les expliqué lo que pasa con el resonador, ellos también cuentan con endoscopista adulto, presentaron 18 pacientes, de estos 18 pacientes, 12 fueron estudiados con colangio intraoperatorio, ¿ya? Y como son varios, les puse ahí una tablita al lado que describe qué fue lo que motivó el estudio con colangio intraoperatoria. Fueron casos de pancreatitis, 4 casos de pancreatitis, 4 de cálculos pequeños, 2 con diagnóstico prequirúrgico de coleocolitiasis, ¿ya? Uno que se diagnosticó con una ecografía y el otro con una colangioresonancia por una vía biliar dilatada en la eco, y 2 que tenían alteración de pruebas hepáticas. La siguiente. La anterior, esa. Entonces, de estos 12 pacientes, 12 colangio intraoperatoria, 3 tuvieron coleocolitiasis, ¿ya? Como les expliqué, esos 2 que tenían coleocolitiasis previa y uno que tenía una pancreatitis aguda. De estos pacientes, uno se resolvió, se programó para su colelab con el colangio intraoperatoria, se le hizo irrigación de la vía biliar y con esto fue suficiente para que migrara el cálculo, y hasta ahí llegó la intervención, se hizo el colelab. Y los otros 2, si bien también Alberto los irriga primero, cuando no queda conforme a que se hayan migrado los cálculos, estaba preparado para poder hacer un rendezvous. Lo que hace Alberto es que, o sea, lo que hace en el Hospital de La Serena, es que ellos no tienen todo el rato al endoscopista ahí, pero cada vez que van a hacer una colangio intraoperatoria está avisado el endoscopista. Entonces está disponible, o sea, si lo necesitan lo llaman y se hace el rendezvous. Lo siguiente. Entonces ahora les vamos a mostrar una breve revisión bibliográfica y dejo a Alberto con ustedes. Vale, muchas gracias. También quiero agradecer la oportunidad de participar a nosotros de la zona norte. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, si me das la siguiente, quiero explicar un poquito por qué elegimos este tema. Y un poco mencionar que la colelitiasis en lactantes, en niños y en adolescentes es una patología completamente distinta a lo largo de la edad.
Por lo tanto, nosotros nos vamos a enfocar ahora en un pequeño aspecto de esta patología, así que les quiero recomendar este paper de Holcomb y Holcomb, ¿cierto?, del año 90, donde hacen una revisión extensa de acuerdo a las distintas edades de los niños en relación a la patología biliar. ¿Ya? Ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? Bueno, principalmente en esta patología biliar que se parece un poquito más a la de adultos, como decía la doctora Ramírez, ¿cierto? Tenemos una incidencia que va en aumento, asociada principalmente a la obesidad en niños, lo que hace que de frecuencias descritas antes entre 0,13 y 0,23% de incidencia en niños, actualmente estemos hablando de entre un 5 o un 8% en niñas, en un 20% en adolescentes y hasta un 60% en la población general. Así que es una patología que cada vez estamos viendo con más frecuencia. La relación entre hombres y mujeres tiene una clara predominancia en mujeres, en adultos es de 4:1, mientras que en niños esta relación se acentúa, llegando de 1:12 a 1:22, la relación entre hombres y mujeres. Gran parte de esta patología cursa asintomática, sin embargo, entre un 20 hasta un 60% de los pacientes con patología biliar puede cursar con sintomatología. Lo importante de esto es que un cuarto de estos pacientes se presentan directamente con alguna complicación, es decir, colecistitis aguda, pancreatitis o coleocolitiasis. Y finalmente, de los pacientes que tienen patología biliar asintomática, cuando se hacen la cirugía, se encuentra hasta un 10% de coleocolitiasis silente, es decir, no habían tenido síntomas y la piedra está ahí, en el camino. Es un poquito a ese grupo que queríamos ahora dirigir nuestra presentación. Entonces, si me das la siguiente, quisimos nosotros plantearnos dos preguntas. Uno, ¿cuándo es pertinente estudiar la vía biliar? Y lo segundo es cuál es la mejor alternativa para resolver esta coleocolitiasis, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a la primera pregunta, ¿cuándo es pertinente estudiar la vía biliar? Tenemos dos alternativas. Una alternativa es estudiársela a todos, es decir, hacer una colangio intraoperatoria de rutina. La otra alternativa es hacerlo seleccionado a algunos pacientes. Este estudio en particular es un estudio de Estados Unidos, en que se revisó la base de datos nacional entre los años 2010 y 2014. Encontraron un N de un poco más de 34.000 pacientes, en los cuales al 25% se le hacía colangio intraoperatoria de rutina. Entonces hicieron un análisis pareado, ¿cierto?, de pacientes que se le hacía solo colecistectomía, ahí tienen 1.412 pacientes, y cole con colangio, 1.453 pacientes, y los compararon. En los resultados, ellos vieron que la readmisión a 30 días, la readmisión al año y la tasa de complicaciones generales era mayor en los pacientes en que solo se hacía la colecistectomía, ¿ya?, y que no se hacía la colangio de rutina. Por lo tanto, en este estudio concluyen que hacer colangio intraoperatoria de rutina es mejor. Ahora, otra forma de enfrentar este problema es hacer el estudio dirigido, ¿ya? Este estudio de Tanuri, ¿cierto?, el grupo brasileño, muestra su enfoque y su forma de enfrentar esta patología. No quiero detallar este esquema, sino más bien explicar la primera parte donde ellos muestran que estratifican a sus pacientes de 1 a 5, donde 5 es el paciente que tiene una sintomatología obstructiva clara, ¿ya? A ese paciente le van a hacer el estudio dirigido y la resolución dirigida de esta patología. Esto en niños. Ahora, esta idea no es nueva, ¿ya? Acá podemos ver, este es un estudio en adultos, ¿ya? Que lo hace la Sociedad Americana de Cirujanos y Endoscopistas, las SAGES, donde ellos estratifican a los pacientes en alto, bajo y riesgo intermedio. Para eso utilizan estos predictores, ¿ya?, donde hay predictores fuertes, o sea, predictores muy fuertes, predictores fuertes y moderados. Entonces estratifican a los pacientes de alto grado si es que tienen uno de los predictores muy fuertes, que es
ver una coleocolitiasis, ¿cierto? Tener una colangitis o tener bilirrubina más de 4. O que tengan 2 de los predictores fuertes, es decir, vía biliar dilatada de 6 milímetros sin ver un factor obstructivo, o tener un nivel de bilirrubina entre 1.8 y 4. Esos son los que califican para alto riesgo y tienen su plan, digamos, de manejo. Por el contrario, cuando no tienen ninguno de estos factores, entonces entran dentro de la categoría de bajo riesgo y a esos pacientes se les recomienda no hacer ningún tipo de estudio de la vía biliar, incluyendo la colangio intraoperatoria. Por otro lado, si es que tienen alguno de estos pacientes y no califica para alto, entonces es un riesgo intermedio y a esos pacientes se sugiere hacerle algún tipo de estudio de la vía biliar. Entonces, ya tenemos las dos formas de pensar, es decir, o los estudiamos a todos o estudiamos algunos, ahora la pregunta es ¿cómo? Para eso también existen múltiples alternativas, tanto preoperatorias como quirúrgicas, ¿cierto? Las preoperatorias existen no endoscópicas y endoscópicas, de las no endoscópicas la ecografía, el escáner, la resonancia, de esas tres la que tiene mejor rendimiento es la colangioresonancia, que tienen los mejores predictores, ¿cierto?, de sensibilidad y especificidad. Por el otro lado, del punto de vista endoscópico, la CPRE ha sido clásicamente una muy buena alternativa para el estudio de la vía biliar, sobre todo porque tiene la posibilidad de hacer el tratamiento en caso que se diagnostique que efectivamente hay una coleocolitiasis. Sin embargo, tiene este riesgo, ¿cierto?, de complicaciones, principalmente la pancreatitis al canular equivocadamente, ¿cierto?, el conducto pancreático. Otras alternativas endoscópicas incluye la ultrasonografía endoscópica o la CPRE con ultrasonido intra o extraductal, que ya es atómico en verdad, o la colangioscopía. Ya son algunas alternativas, pero que son tremendamente caras, poco disponibles, necesita un personal súper entrenado. Entonces, las menciono, pero probablemente no son una alternativa para la mayoría de nosotros. Por otro lado, las alternativas operatorias pueden ser la colangio intraoperatoria, ¿cierto? Que es cierto, y un poco se mencionó al principio, requiere de entrenamiento, requiere de apoyo, requiere de experiencia, pero en la medida que más se haga, más experiencia se tiene, más sensibilidad se tiene, etc. Por otro lado, existe también la endosonografía laparoscópica, ¿ya? Que también, como las otras alternativas endoscópicas, es poco explorada o porque es más cara y requiere mucho entrenamiento, y la colangioscopía, es decir, pasar a través del cístico o a través de una a través de abrir, ¿cierto?, la vía biliar principal, pasar un endoscopio. ¿Ya? Esas son alternativas, principalmente en adultos, niños, la vía biliar es tan pequeña que probablemente esas alternativas no están a nuestro alcance. Todas estas alternativas están detalladas en este paper, ¿cierto?, que lo voy a dejar a disposición de todos en el chat más adelante, y la pueden revisar en particular. Lo que sí quiero comentar con ustedes es que es este paper en realidad que hace una diferencia, trata de hacer una comparación del punto de vista de costo-efectividad, ¿cierto?, de las distintas estrategias de manejo y de estudio de la coleocolitiasis. ¿Ya? Este estudio se hizo en base a un modelo matemático en la cual se incorporaron un montón de bibliografía, se vieron cuáles eran la morbilidad, la mortalidad, la sensibilidad de todas estas técnicas. Básicamente compararon 4, que son la laparoscopía sola, la laparoscopía con colangio intraoperatoria, la colangioresonancia y la ERCP, ¿cierto? La colangiografía retrógrada endoscópica. Las hicieron competir en este modelo matemático y demostraron que la forma más costo eficiente de estudiar la vía biliar es hacer una laparoscopía con colangio intraoperatoria. Como ven ahí, el amarillito, el de más abajo, es el que tiene mejor efectividad con menor costo. Ahora, debo mencionar, si no es la siguiente, debo mencionar que en este análisis no está considerada la endoscopía, la ultrasonografía endoscópica, que se ha comparado frente a la
colangioresonancia y que tiene iguales sensibilidad, ¿cierto? Igual rendimiento, sin embargo, es evidentemente más invasiva porque requiere que el paciente entre a pabellón. Por otro lado, la sonografía endoscópica también es comparable a la RCP, ¿cierto? Pero al no instrumentalizar la vía biliar, tiene menos complicaciones, ¿ya? Así que ese sería como la escala que ubicaría la endoscopía, la ultrasonografía endoscópica en esta escala. Si me das la siguiente. Entonces, resuelto a qué pacientes estudiar y cómo, vemos entonces ahora cuál es la mejor alternativa para resolver la coleocolitiasis. Tenemos también muchas formas de apearse, ¿cierto? Tenemos técnicas endoscópicas como la CPRE antes, después o en el mismo tiempo operatorio, ¿cierto? Y las quirúrgicas que pueden ser abiertas o laparoscópicas con o sin endoscopía, es decir, explorar la vía biliar, un poco como mencionaba Nano en el chat, ¿cierto? Explorar la vía biliar y pasar un dormia, hacer irrigación, pasar un balón, etc. Y eso se puede hacer abierto también. También hay unas pinzas especiales, la de Randall, ¿cierto? Para explorar la vía biliar, claramente mucho más invasiva, pero son alternativas que se pueden hacer. Y finalmente existen algunas alternativas que se están experimentando y que están saliendo novedosas, ¿cierto? Como mínimamente invasivas, como la litrotripsia, de las cuales hay varias técnicas para hacerlo y que no las voy a detallar acá porque en realidad están un poquito alejadas de nuestra realidad. Entonces, comparando las alternativas, hay estudios retrospectivos, prospectivos y revisiones que demuestran, al comparar la CPRE antes de la cirugía versus el rendezvous, que tienen similares tasas de éxito, es decir, les va bien hacer la endoscopía antes o hacerla durante el procedimiento, les va igual de bien. Pero hacerlo en el mismo proceso quirúrgico suma mayor tiempo quirúrgico, como decía la doctora, hay que esperar 3 horas de repente para que se logre canular la vía biliar, y luego falta el tiempo endoscópico todavía, o sea, se prolonga el tiempo quirúrgico. Sin embargo, tienen menor tiempo de hospitalización, porque se hace un solo procedimiento, no dos en dos tiempos, y tienen menor morbilidad, principalmente a costas de reducir la pancreatitis, que es más frecuente claramente cuando se entra sin tener la vía biliar guiada. Eso. A continuación, entonces les quiero mostrar, existen también comparaciones entre el REN-DU y la colangiopancreato-endoscopía retrógrada, ¿cierto? Hecha postquirúrgica. Claramente es mejor hacerlo en el mismo tiempo operatorio. ¿Por qué? Porque si lo hacemos postoperatorio, tenemos la posibilidad de no lograr vaciar la vía biliar, y en ese caso hay que agregarle un tercer tiempo, que es nuevamente quirúrgico, para ir a revisar la vía biliar en forma quirúrgica. Por lo tanto, eso sumado a que nuevamente aparece el riesgo de pancreatitis, la opción de hacer la endoscopía después de la cirugía parece ser la opción menos atractiva. Ahora, en ese sentido quería comentarles, digamos, este estudio, que es interesante porque compara el rendezvous intraoperatorio con un rendezvous diferido. Es decir, lo que hace este grupo es un grupo sueco, ya con corte, que hizo un análisis retrospectivo, ¿cierto? También cross-match, porque estudiaron 1770 rendezvous entre el 2008 y el 2014. De esos, 1200 eran intraoperatorios, es decir, lo que conocemos clásicamente como rendezvous, y 565 eran post. ¿Qué significa eso? Que hicieron la cirugía, le dejaron puesta la guía y le pusieron un clip al cístico con la guía puesta, y le hicieron la endoscopía, el tiempo endoscópico, al día siguiente o máximo 2 días después. Y compararon. Y la verdad es que tenían igual tasa de limpiar la vía biliar, tenían igual tasa de éxito. Sin embargo, aumentan las complicaciones en el rendezvous post, ya principalmente a costa de infecciones postoperatoria y pancreatitis, ¿ya? A pesar de que tenía la vía biliar canulada, ¿cierto? A pesar de eso, aumenta también el riesgo de pancreatitis, ¿ya? Y finalmente quedan con más litiasis residual los pacientes que se hacían post.
Finalmente, para concluir, les quiero presentar este estudio que trata de identificar cuál es el rol de esta endoscopía preoperatoria en pacientes que se sospecha de coleocolitiasis en niños. Un poquito de contexto en esto: los pacientes que tienen alto riesgo se supone que vale la pena, ¿cierto?, hacer una endoscopía, una colangioresonancia endoscópica para limpiar la vía biliar y luego hacer la cirugía de la colestectomía. Este estudio, hecho en niños, es una corte retrospectiva entre el 1994 y el 2003, incluyen 100 pacientes que se les hizo colestectomía, 45 de ellos se les hizo colangio intraoperatoria, es decir, cumplían los criterios para hacerse el colangio intraoperatoria, y de esos 45 solo a 13 le encontraron coleocolitiasis. Lo interesante de este trabajo es que no le hicieron la limpieza a esa coleocolitiasis, dejaron el cálculo in situ. Dejaron el cálculo in situ y los fueron a ver a la semana con ecografía. Y, por supuesto, siguieron al paciente y vieron si es que tenía síntomas. Solo un paciente de estos hizo síntomas y tuvieron que hacer una CPRE postquirúrgica. Solo uno. Este estudio yo se los quiero mostrar un poco porque en niños nos quita un poco la presión de qué hacemos con ese cálculo que se nos puede haber quedado ahí puesto. Yo lo dejo aquí para la discusión, me parece súper interesante y creo que vale la pena leer este artículo. Bonus track, a modo de bonus track. En el caso clínico que presentamos dijimos que tenía una vía biliar de 4 milímetros. ¿Qué es eso para un niño? No, la verdad es que a todos les quedó como claro de que era una vía biliar fina y probablemente en contexto adulto así es. Pero en niños, un niño de 5 años, de 4 años, 4 milímetros es un tremendo cañón. Entonces existe un trabajo que intentó o que describió un poco cuál era la normalidad en el tamaño de la vía biliar y tienen esta tablita, los invito a leerlo, el trabajo de Feng. También se los voy a dejar puesto, digamos, en un link para que puedan acceder a todos estos trabajos que les muestro. Finalmente damos paso a Pame para que nos dé las conclusiones que logramos recabar y les proponemos también un flujograma de manejo en base a las realidades igual locales. Bueno, entonces, como conclusiones, rápidamente, la patología litiásica biliar es una realidad en la edad pediátrica desde una etapa lactante en adelante, lo que, como ya dije antes, es un desafío. Se presenta en general como colelitiasis sintomática no complicada, los típicos cólicos biliares, y que se confirma habitualmente con una ecografía abdominal y derivará en que le hagamos una colestectomía laparoscópica sin mayor estudio. Sin embargo, la siguiente, es importante estar alerta a la posibilidad de que se presente litiasis y sus complicaciones secundarias, ¿ya? Pacientes con pancreatitis biliar, etc. ¿Ya? ¿Cómo seleccionamos entonces a los pacientes para evitar el exceso de estudio y el gasto de recursos innecesarios? La bibliografía sugiere categorización del riesgo de coleocolitiasis, como ya explicó Alberto. Una vez seleccionados los pacientes, existen diversas maneras de estudiar la vía biliar y de tratarla cuando está obstruida. Entonces, ¿cuál es la mejor combinación desde el punto de vista costo-efectivo? La siguiente. Dado que cada una de ellas implica recursos humanos o de infraestructura diverso, por ejemplo, un laparoscopista entrenado o entrenada en colestectomía, pero que también esté entrenado en la interpretación de la colangiografía intraoperatoria. O sea, vimos acá las casuísticas que les mostramos que no son tantos pacientes. Entonces, no es lo mismo ojo entrenado que tiene tal vez un cirujano adulto que lo hace con mucha frecuencia. Necesitamos endoscopista entrenada o entrenado en el RCP, en una papilotomía o en una técnica de rendezvous. Tenemos que tener acceso con la angioresonancia y dependiendo de la edad del paciente que ésta pueda hacerse con anestesia general o no, acceso a ecografía endoscópica y otras cosas más tecnológicas, ¿verdad? Y finalmente entonces la mejor combinación creemos
como después de haber revisado todo esto de bibliografía y nuestros casos, creemos que la mejor combinación será la disponible para cada centro de acuerdo a su realidad local. Y les vamos a proponer un flujograma. Siguiente. Entonces, para pacientes que se presentan con una colelitiasis, nosotros le hacemos proponemos hacerle una anamnesis dirigida en relación a si han tenido antecedentes síntomas previos como coluria, cole, ictericia, han tenido alteración de las pruebas hepáticas, o si es que están cursando o tienen antecedentes de haber tenido una pancreatitis aguda litiásica. Entonces, si no tienen ninguno de estos antecedentes positivos, vamos a considerarlos de riesgo bajo, por lo tanto, lo vamos a programar para una colestectomía laparoscópica sin mayor estudio. Mientras que si tiene alguno de estos antecedentes, lo vamos a considerar de riesgo intermedio, y ahí es cuando vimos que, dependiendo un poco de la realidad local, si es que le vamos a proponer con la angioresonancia preoperatoria, que si sale negativa, el paciente se va a programar por una ColeLab tradicional, y si sale positiva, eventualmente ColeLab más una RCP dentro de la misma hospitalización, o un rendezvous. O la alternativa, que va a ser la ColeLab más con la intraoperatoria, y según los resultados, si que se le hace rendezvous o RCP dentro de la misma anestesia o dentro de la misma hospitalización. En rojo es lo que hacemos en general, o lo que nuestra propuesta en Coquimbo y Iquique, y en azul es lo que habitualmente hace La Serena. Ahora, obviamente que va a depender un poco del momento. ¿Ya? La siguiente. Y como queremos agregar a esto como sugerencias para revisar lo que revisamos, ¿verdad? Que cuando encontramos, porque a veces programamos al paciente para una cole laparoscópica porque no tiene ningún factor de riesgo, pero nos aparece que tiene un cístico grueso o una anatomía poco clara, siempre hay que estar preparados para tener como recurso la colangiografía intraoperatoria. Y ojo que a veces pasa que uno no la tiene programada de antes y no tenemos una cama radiolúcida, o sea, que esté... que nos permita hacer la colangio, y nos vamos complicando en el momento cuando nos podríamos haber programado, o sea, tenemos consiguiendo el arcoceto, corriendo, entonces hay que, si bien no lo vamos a programar con colangio intraoperatoria, siempre hay que dejar como dadas las condiciones, porque si no encontramos con alguna anatomía poco clara o alguna piedra en el camino, como fue el caso que mostramos acá, donde había unos cálculos en el cístico, podemos hacerla. Y la siguiente, y los pacientes que van a tener alto riesgo, ¿verdad? Que un poco en base a la tabla que mostró Alberto, que van a ser los pacientes que tienen uno de los tres primeros, si tiene uno de los tres primeros líneas, o una coleocolitiasis en la eco, o una colangitis biliar, ¿verdad? O una bilirrubina elevada sobre 4, ya per se implica estudio de vía biliar, o si es que tiene los dos criterios que están a continuación. En todos estos casos, lo que hacen los adultos, en general los papers de adultos, ellos en general promueven primero la RCP y a continuación una cole laparoscópica diferida en la misma hospitalización, ¿ya? O la ColeLab más colangio más rendezvous, ¿ya? Y bueno, igual nosotros aquí en el diagrama de flujo agregamos todas las otras alternativas, porque un poco ya vimos que la realidad local es lo que nos va a determinar cómo seguimos. Y básicamente eso. Muchas gracias, agradecerles nuevamente que nos hayan invitado, que nos hagan parte de la discusión de estos casos. El pedirnos que lo revisemos ya nos hace pensar y hacer que tengamos protocolos en los hospitales, así que muchas gracias. Muchas gracias a la Filial Norte por su presentación. Vamos a dar un espacio, unas pocas preguntas más, ya estamos casi en la hora. La doctora Ramírez había levantado la mano, Antonia. Deja sacarte el... Ahí sí. ¿Sí? Sí, o sea, son varios puntos cortitos todos. Yo creo que ya ha pasado más de 1000 colangiografías.
el asunto de los recursos, y me gustaría como llamarlos a eso, es algo que nosotros por lo menos no tenemos que cuidar en primer número. Yo creo que nos tenemos que cuidar nosotros, y pucha que es duro cuando a uno se le complica una colegiografía, o cuando a uno se le complica una vía biliar, porque en general la vía biliar es muy mal agradecida y anda muy mal. Entonces puede ser que todo esto tenga una descripción de bajo riesgo, pero yo creo que no hay espacio para arriesgarse, ni mucho menos con un niño. En ese sentido es importante también el número, porque cuando uno hace 7 colegiografías intraoperatorias al año en un centro con harta coleocolitiasis, igual es poca la casuística. Hay este cálculo chiquitito que se veía en el video, lo más probable es que por su aspecto sea de colesterol, entonces no se iba a ver tampoco. Son esos detalles que uno tiene que ir considerando de cuánto espacio uno va a dejar para el error. Otra cosa importante es que la vía biliar en los niños más chicos, en general en los menores de 5 años, la vía biliar normal es muy difícil de instrumentalizar, y con dormias, con papilótomos, que son instrumentos que miden alrededor de 1,5 milímetros, 2, uno puede traumatizarla más que favorecerla. Entonces hay que tratar de que esas cosas las haga el que sabe, y a veces alcanzar a derivar a un paciente no es tan malo. Otra cosa importante es que hay un estudio de Ricci del 2018 que compara todas estas cosas, tiene 2.500 pacientes y compara la colangio antes, la colangio después o el Rendezvous, y ellos concluyen, son estudios randomizados, 20 estudios randomizados, que concluyen que efectivamente es el Rendezvous la mejor opción por el bajo riesgo de pancreatitis y porque en realidad es muy fácil atrapar la guía, canular, sacar los cálculos y después terminar de sacar la vesícula, como decía Coca. En relación al último estudio que dice que la colangio, habla de la colangiografía versus la colangiografía endoscópica, es un estudio antiguo, entonces yo creo que la colangioresonancia ahí como que no tenía un rol tan importante como ahora. Hoy no hay espacio para hacer una colangiografía endoscópica diagnóstica, por el alto riesgo de complicaciones. La mayoría de los estudios que están publicados hablan de un rango de pancreatitis del 7%, o 5, incluso 4, y muchos de ellos refieren que los niños andan súper bien, pero basta con que uno haga una colección y se nos muera como para que sea muy terrible. Entonces yo creo que a mí me parece que son muy festivas las publicaciones que hay de colangio en niños, porque de hecho ya es difícil en Chile introducir un duodenoscopio en un niño menor de 5 años, junto con un tubo endotraqueal, por una cosa de tamaño. Uno puede estallar la curvatura mayor, romper la rodilla del bulbo venal, etc. Entonces, por eso es tan importante acotar el riesgo y tomar la mejor decisión. Y en eso, yo que igual es fome esperar que el cirujano canule el cilístico y me entregue la guía, y yo prefiero el Rendezvous, sin duda. Además que cuando uno entra a hacer una colangio antes de que ustedes operen, queda todo bastante más inflamado. Entonces la colecistectomía no es tan fácil después de una colangiografía endoscópica. Eso como... Doña, hay una pregunta que le iba a hacer yo y que la Coca también la hizo en el chat. ¿Hay algún peso mínimo para un IRCP que tú digas, bajo este peso yo no puedo, hasta qué peso? Que yo he tenido pacientes de coleocolitiasis con niños de 8 kilos, por ejemplo. ¿Ah? Claro, mira, yo creo que eso es difícil yo creo que un niño de 15 o 18 kilos ya es más fácil pasar a un duodenoscopio, porque en general lo que describen en la literatura son con duodenoscopios que son más chicos, de marca Olympus, que en este país no tenemos. Nuestro duodenoscopio habitual, el que compran en todas partes, tiene un diámetro de 12 milímetros, que es una herramienta bastante gruesa, dura, y muy poco complaciente a la hora de apoyarlo en la curvatura mayor, y más encima hacer esa curva en el duodeno. Entonces yo me atrevería a decir que con 15 kilos uno podría intentarlo, pero es difícil. Las otras alternativas que se hacen a veces, cuando yo tengo el cálculo impactado, es entrar con un endoscopio, y no con un duodeno, un endoscopio que tiene visión frontal, y cortar solamente la vía biliar con un papilótomo de punta, que eso también es factible, pero es difícil y tienen que ser manos entrenadas como para poder ver una papila de frente con un endoscopio frontal.
Perfecto. Pero esas son las alternativas en guaguas más chicas. Sí. Muy interesante. Hay algunas preguntas que hace la doctora González, y nos pregunta a todos si alguien ordeña el cístico hacia el bacinete antes de poner el clip. Yo en lo personal le puedo decir que sí, eso. El doctor Dol siempre nos enseñaba eso, nos decía que teníamos que ordeñar antes de colocar los clips. Vamos a hacer si hay más preguntas. Hay una pregunta, ¿cuál es el porcentaje de falla del paso de la guía por el cístico? Toña, tú has visto los que tú te toca ir a hacer rendezvous, ¿cuántos te logran pasar la guía y con qué porcentaje falla ese paso para hacer el rendezvous? Mira, fallan poco, pero cuando fallan, nosotros tenemos una buena tasa de canulación. Entonces, por lo menos uno ya se liberó del ruido de que, bueno, lo intentamos, canulamos nosotros. Nos ha pasado. Yo diría que de 10 una, pero depende mucho de la habilidad del cirujano, porque no es fácil pasar la guía por el cístico. No es fácil. A mí en lo personal me ha pasado un par de veces que no he podido pasarla. Sí. Ahora, uno a pesar de no poder pasar la guía, uno igual puede hacer una colangiografía sin meter tanto la guía, pero solo sirve la colangiografía. Claro, claro. Ahora, pero en esa realidad, colangiografía, ¿te ha pasado, Toña, que tú haces la colangiografía y te sale negativa la colangiografía? ¿Tú te paras ahí o igual prosigues con el rendezvous? igual la exploro. O sea, hago a ver, si tengo un rendezvous, teníamos la duda de antes y ya estamos ahí, habitualmente la colangio la hacemos juntos, entonces yo ya tengo el papilótomo. Claro, Y la claro. exploro igual, y me ha pasado muchas veces que la colangio-resonancia es negativa, que la colangio intraoperatoria es negativa y que está con mucho barro biliar la vía biliar. Y nosotros tenemos buenos equipos de rayos, o sea, pero a veces uno mete la dormia y la dormia sale llena de barro. Y eso nos ha pasado muchas veces. Eso es interesante, porque puede ser un Sí. paciente que tú estés en la duda si la hace la Sí. colangio, te sale negativa y tú dices, no, me detengo aquí, no hago el rendezvous, pero tú dices que recomiendas que hacerlo igual. Yo recomiendo el rendezvous, sí. Sí. Perfecto, súper interesante. Vamos a ver si hay más preguntas. ¿Cuándo harán IRCP después de una colecistectomía? ¿Ponen alguna ligadura con endoloop, por ejemplo, además de clip metálico? Yo en lo personal no lo hago. No sé si alguien hace alguna otra cosa. Yo coloco doble clip nomás. Y no, Doble clip. sí, Ahora, nada la más. guía en general no es tan hostil como, o sea, el endoscopista no pasa la guía tan bruscamente, entonces en general es poco probable que uno rompa los clips con la guía, que los saque. Ya, pregunta. ¿Alguien usa Urso para desaparecerse solo barro biliar? Pregunta la doctora González. No sé si alguien quiere contestar, alguien de otro centro. Yo con la doctora González trabajamos en el mismo centro, entonces. ¿Alguien quiere contestar? O al chat, si no quieren contestar, alguien que levante la mano, por favor, para. A ver. Déjeme ver, ¿no? ¿Alguien que me ayude? No, dicen que no. No hay Me responden que no. No sé si hay más preguntas. ¿Hay más preguntas? Alberto El chat, por tampoco. favor, para guardar. Oye, un comentario. Sí, adelante. De los trabajos de adultos que recomendaban la RCP antes de la colecistectomía, decían que como la RCP igual tiene un porcentaje de falla, tú después puedes instrumentar la vía biliar a través del cístico, o sea, al revés. O sea, porque una vez tú sacas si tú lo haces al revés, o la colecistectomía primero, y después va a la RCP, si la RCP no te resulta, en el fondo vas a tener que, ¿de qué manera abordas esa vía? Claro, abrirla más complicado. Entonces, que por eso yo recomendaba primero la RCP y después la Colelab. No sé qué opina la Toña. Sí, puede ser, eso también puede estar relacionado con la capacidad de canulación que tienen, porque todos los endoscopistas se miden un poco por su capacidad de canulación de la vía biliar. Entonces, a veces en niños podría ser un poco más difícil, pero depende solo de eso. En general, hay sobre un 95% de facilidad de canulación en endoscopistas terapéuticos. Entonces se debería poder. Yo creo que eso no cambia mucho, probablemente es como para más seguridad.
Perfecto. Bueno, estamos ya terminando, estamos más o menos en la hora. Yo creo que ha sido una reunión muy interesante. Quiero reiterar el agradecimiento a la filial norte. Yo creo que fue una reunión muy buena. Hubo en algún momento más de 110 conectados. Trabajó un tema muy interesante que todos trabajamos en él. A todos como cirujanos pediátricos nos ha tocado, nos va a seguir tocando. Yo lo hago un llamado, como decía la Antonia, a nosotros en nuestro centro hagamos lo mejor por nuestros pacientes, le demos la mejor alternativa, busquemos cuáles son las mejores alternativas y trabajemos para conseguirla. Yo creo que eso es muy importante, yo creo que aquí se han dado algunas directrices, cada uno tenemos que investigar, estudiar y ver cómo podemos hacerlo mejor en cada uno de nuestros centros. Así que muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias, esperamos que las próximas reuniones puedan ser temas tan interesantes y también presentados como en esta. Así que un saludo a todos y los invitamos a seguir participando en la reunión de la Sociedad de Cirugía Pediátrica. Así que un gusto, nos estamos viendo y a cuidarse. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Toña. Gracias a ustedes. Chao, chao, nos vemos. Amiga, Toña, chao. Fin. Un gusto verte, Toña. Igual, gracias Chao, Álvaro. nos vemos. Chao. Chao, gracias, Toña. Chau, 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 Y Cuca. gracias a la filial norte, se pasaron.